Bueno, vamos a comenzar con la unidad 3, que esta está enfocada a la respuesta inmune adaptativa. Y lo vamos a relacionar un poquito con la medicina preventiva, así como relacionamos, por ejemplo, la parte de la inmunidad innata con buenas prácticas y cómo podemos optimizarla con la bioseguridad. En el caso de la inmunidad adaptativa, la podemos reforzar, digamos, con prácticas de medicina preventiva, como es la vacunación, básicamente, ¿no? Aquí en la imagen están viendo básicamente a circulitos que están representando linfocitos, porque cuando hablemos de respuesta adaptativa, estos son los que van a estar trabajando, los linfocitos. Entonces, pues vamos a platicar un poquito sobre cómo funcionan, cómo se activan, los diferentes tipos de linfocitos que hay, etcétera. La competencia que se les está eh, plasmando en la unidad 3 es que ustedes tengan la capacidad de relacionar la respuesta inmune adaptativa con la medicina preventiva y que identifiquen órganos y células implicadas en este tipo de respuesta. Los objetivos que se plantean para esta unidad de competencia es uno, que comprendan obviamente los conceptos que vamos a estar utilizando, que identifiquen los componentes de tanto de las células como de los órganos y Y por último, aquí dice que exploremos la importancia de esta inmunidad adaptativa en la prevención de enfermedades. Si se fijan, lo que estamos haciendo ahora con el nuevo plan es que tomemos la parte teórica y lo adaptemos a la parte práctica. O sea, cómo los conocimientos teóricos me pueden servir en la práctica veterinaria. Entonces, en este sentido lo vamos a enfocar a la medicina preventiva. Entonces, como introducción, aquí dice la respuesta inmune adaptativa es una herramienta, perdón, poderosa en la medicina preventiva. Básicamente, hablar de respuesta adaptativa y medicina preventiva, hablaríamos de vacunas. Las vacunas, eh, les voy introduciendo, no lo que hacen no previenen bueno, no previenen la infección. Lo que sí previene es que te enfermes, es decir, que generes la sintomatología. Entonces vamos a ver las bases de la inmunidad adaptativa y cómo ésta se relaciona, por ejemplo, con las vacunas. Entonces, comprender cómo funciona esta respuesta y cómo podemos manipularla o estimularla, como aquí dice, la podemos utilizar para proteger la salud en los animales, prevenir la propagación de enfermedades, tanto en animales como aquí dice incluso en la salud humana. Muchas veces previniendo enfermedades en los animales, pues digamos generamos una barrera para que los humanos no nos infectemos. Así como Luis Pasteur, la frase que tienen ahí en Edison de Luis Pasteur es el médico humano cuida la salud de los humanos y el médico veterinario pues cuida a la salud de toda la humanidad. Algo así. La verdad no me acuerdo. Pero refiriéndose a que al cuidar a los animales, pues indirectamente también cuidamos pues a la salud humana. Y bueno, aquí en la imagen, lo que están viendo, pues estas bolitas como azules, pues están representando a los linfocitos. Y estas cositas, pues más amarillas o verdes, no sé qué color las vean, representarían a los anticuerpos. Porque básicamente eso es la respuesta adaptativa, producción de anticuerpos, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Vamos viendo. Entonces, en la imagen aquí están viendo lo que representaría el virus del COVID-19 y estas cositas que parecen como una Y serían los anticuerpos. Entonces, fíjense cómo aquí los anticuerpos están bañando al virus de una manera que lo hagan inactivo, o sea, que no trabajen. Entonces, eso es la respuesta adaptativa, básicamente. A la respuesta inmune adaptativa también se le conoce como respuesta específica o respuesta adquirida. Acuérdense que aquí hablábamos de que la respuesta adaptativa pues tiene que conocer más a detalle a su patógeno. Y hablamos de adquirido por esta parte de que primero tiene que reconocerlo y luego genera la inmunidad. Entonces este es un proceso tardado que puede incluso durar hasta 3 semanas o más, dependiendo de las características del patógeno que se esté analizando.
Es la primera diferencia que vamos a hablar sobre la innata y la adaptativa. En la innata, para empezar, tenemos ya la respuesta ahí puesta, que es la piel, las mucosas y todo eso. Y aparte tenemos a las células que atacan sin discriminando si conoce o no conoce, ¿no? Entonces, eh, si en la literatura puede que lo mencionen como respuesta específica o respuesta adquirida. Porque, ¿a qué se refiere, por ejemplo, con respuesta específica? Estos anticuerpos que están viendo en la imagen, que se están uniendo al virus, es específico de este virus. Entonces, si me llega otro virus, por ejemplo el virus del herpes, por así decir, el virus del papiloma, estos mismos anticuerpos ni se les van a acercar, ni van a hacer ni nada, ni le van a mover un pelito al virus del papiloma del herpes, porque están hechos específicamente para este virus. Eso puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. Los virus toman esta característica para ventaja de ellos, por eso mutan. O sea, este virus puede mutar y ya estos anticuerpos ya no lo van a reconocer. Entonces, de hecho es lo que pasa, por eso lo de se tienen que estar vacunando cada año, cada 2 años, porque el virus se va adaptando a nuestros ataques. Entonces, aunque esta respuesta adaptativa se adapta al patógeno, pues los patógenos también evolucionaron y se adaptan a nuestra respuesta. En fin, pero en realidad este tipo de respuesta es muy eficiente para la mayoría de enfermedades. Entonces, ¿qué hace la respuesta adaptativa? Aquí dice, proporciona una defensa específica y altamente especializada contra patógenos. Aquí hablaríamos de bacterias, virus, hongos y parásitos. Básicamente la respuesta adaptativa solamente aplica contra eh, microorganismos. Pues, bueno, en el caso de los anticuerpos se pueden diseñar anticuerpos contra toxinas, que no son microorganismos, pero al final de cuentas los producen los microorganismos. Bueno, pero bueno, no se limita nomás a los microorganismos patógenos. También pueden atacar a células cancerógenas y otras sustancias extrañas, como el que les comento, las toxinas. Este tipo de inmunidad no está presente en todos los organismos vivos. Yo les comentaba que la inmunidad innata se le conoce como la inmunidad universal, porque lo tienen todos los organismos vivos. Pero la inmunidad adaptativa es propia solamente de vertebrados, incluyendo nosotros los humanos y a los animales que estamos estudiando en veterinaria. Entonces, los moluscos, por ejemplo, o los insectos no tienen este tipo de inmunidad. Digamos que es más evolucionado. ¿Dudas hasta ahorita o algún comentario? Ok. Entonces, ¿cuál es la importancia de la inmunidad adaptativa? Principalmente vamos a hablar de que es una defensa que tenemos a largo plazo. Es decir, sí tarda en activarse. Yo les comentaba que puede tardar hasta 3 semanas. Pero este tipo de defensa, dependiendo de las características, ya hablaríamos de muchos factores, pero puede durar hasta toda la vida. Médico, aquí estoy con Chuy. Soy Javier Acosta. Ah, ok. Perdón, Javier, es que no me llega la notificación. O bueno, no escucho. Ahora está, ya te di acceso. Bueno, les comentaba, característica importante y de la cual nosotros podemos aprovecharnos es que da una defensa a largo plazo. O sea, les comento, puede ser desde un año, 6 meses, hasta toda la vida. Y es la base de las vacunas. O sea, ya es como la quinta vez que lo digo en esta sesión, pero la inmunidad adaptativa es la base o son los fundamentos para las vacunas, para entender cómo funcionan las vacunas. Aprovechan esta memoria inmunológica para prevenir enfermedades. O sea, cuando nosotros vacunamos, por ejemplo, a un perrito con parvovirus, esperamos que esa defensa que les estamos dando pues dure determinado tiempo. En el caso de las vacunas, se recomienda estar dando aplicaciones, por ejemplo, cada año o cada 6 meses, dependiendo de la situación. Eh, Aunque puede durar más de un año la inmunidad adaptativa, de esta manera nosotros nos aseguramos de que se refuerza esta inmunidad, ¿no? Dice, además, también desempeña un papel muy importante para entender los mecanismos de autoinmunidad y otras condiciones médicas.
Por autoinmunidad nos referimos a cuando tu propio sistema inmune te ataca a tus células o genera inflamaciones cuando no debe generar inflamaciones. Entonces, de ahí la importancia. ¿Dudas con esto? Ok. Bueno, vamos a hablar sobre características principales de la inmunidad adaptativa. Primero que nada vamos a hablar de la especificidad, que esto es todo lo contrario a la innata. Acuérdense que la innata es generalizada, en este caso es específica. Entonces, la inmunidad adaptativa o específica, que es de hecho un sinónimo, dice es altamente específica para cada tipo de patógeno, lo que significa que puede reconocer y dirigirse selectivamente a un patógeno o antígeno en particular. Entonces aquí les pongo esta imagen para explicar un poquito de eso. O sea, cuando una célula, un linfocito interactúa con una bacteria del género Arquifase o de la familia Arquifase, va a generar anticuerpos que solamente van a atacar a este tipo de bacterias. Si se topa con una, ay, a ver, ay, no sé, quiero un nombre más fácil. Bueno, si les toca aquí con una cianobacteria, los anticuerpos que se hayan generado para este grupo de bacterias pues no van a funcionar para este. Entonces se tiene todavía que generar o reconocer a este grupo de bacterias y generar los anticuerpos contra este grupo de bacterias. Todavía este cianobacterias es una familia de bacterias, entonces todavía se puede generar más específico a un tipo de bacterias. Ya ven que tenemos género, especie, bueno, familia, género, especie, toda la taxonomía. Entonces se pueden generar anticuerpos para familias de bacterias, para géneros de bacterias, para especies de bacterias e incluso cepas de bacterias o de virus. De ahí que en el caso de los virus, un virus podemos generar anticuerpos para el COVID-19, por ejemplo, pero si muta a COVID-19 Omicron, nuestro cuerpo tiene que adaptarse a la cepa Omicron. Y si esta Omicron muta a, no sé, ya les ponen nombres bien raros, no sé, a la cepa cuchara, pues tiene que generar otros anticuerpos contra la cepa cuchara. Así. Entonces, característica es muy específica, que puede significar una ventaja porque lo ataca directamente y ya lo hace inactivo, o puede representar una desventaja porque si muta o si nos llega otro patógeno similar, pues no va a funcionar. La otra característica importante es que tiene memoria. Esto ya lo habíamos comentado en la primera unidad, que el sistema inmune recuerda cosas. Entonces, pero específicamente este es el tipo de sistema que lo va a recordar. Entonces, recuerda antígenos previamente encontrados. La ventaja es, por ejemplo, si se topa con una cianobacteria, pues ya va a tener su defensa preparada. Dice, puede responder de manera más rápida y efectiva si se encuentra nuevamente con los mismos antígenos o si se encuentra con el mismo antígeno en el futuro. En una primera activación, sí puede tardar la respuesta inmune, la respuesta inmune adaptativa puede tardar hasta 3 semanas en activarse. Pero en una reinfección con el mismo patógeno, pues puede tardar a lo mejor 24 horas o 12 horas en activarse. Entonces, ya esta capacidad de memoria pues da una respuesta todavía más rápida y mucho más efectiva. Entonces hablaríamos de características principales, especificidad y memoria. ¿Sale? ¿Dudas con estas características? Bueno, si hablamos de componentes claves que van a participar en la respuesta innata, vamos a hablar de los anticuerpos, que son estas moléculas, básicamente son proteínas que tienen forma de Y o de Y. Y los linfocitos, que son células muy redonditas, que muy poquito citoplasma, básicamente lo único que vemos es el núcleo. Entonces, hablando de las células de la respuesta innata, tenemos a los linfocitos. Dice que son células central de la respuesta inmune adaptativa. Y principalmente los linfocitos los dividimos en dos, linfocitos B y linfocitos T. En el caso de los anticuerpos, que es esta molécula en forma de Y, también se les conoce como inmunoglobulinas, son sinónimos. Entonces, los anticuerpos son proteínas que producen específicamente los linfocitos B. Estos
estas moléculas, que son los anticuerpos, se unen específicamente a un antígeno y así facilitan la eliminación del cuerpo. Los anticuerpos sirven como opsoninas. Si se acuerdan, opsoninas son las moléculas que sirven como condimento para los macrófagos. Y al mismo tiempo, los anticuerpos sirven para neutralizar a los virus o a las bacterias. Como vimos en la imagen anterior, bueno, está aquí, los patógenos se bañan así de anticuerpos. Entonces, básicamente las células funcionan con receptores, interactuando entre receptores que están presentes en las membranas. Entonces lo que hacen los anticuerpos es tapan estos receptores y los impiden con comunicación, impiden que se nutran, impiden que interactúen con otras células y básicamente las hacen infuncionables, las neutralizan. Por eso hablamos de que los anticuerpos no las van a matar, los van a neutralizar. ¿Se me explica? Ok. Bueno, entonces, ¿dudas con los componentes claves, anticuerpos y linfocitos? Bueno, agregándoles otros dos componentes, hablaríamos de receptores. Aquí en la inmunidad adaptativa, hablar de receptores es muy importante y de hecho vamos a estar hablando mucho de esto. Entonces, si tienen dudas, por ejemplo, qué es un receptor o cómo funciona un receptor, me pueden preguntar y profundizamos un poquito más. Pero bueno, si hablamos de receptores o bueno, componentes claves de la inmunidad adaptativa, tendríamos que hablar de los receptores que se encuentran presentes en las células T o linfocitos T, que simplemente son proteínas que están en la membrana de los linfocitos T. De igual forma, aquí no está como componente clave escrito, pero también pudiéramos hablar de los receptores de las células B, que en el caso de las células B, aquí se acomodan los anticuerpos. En el caso de las células T, pues van a interactuar con otras células a partir de estos receptores. Entonces se abrevia TCR, en inglés receptor de célula T o T cell receptor, y pues en el caso de BCR, pues receptor de células B, ¿no? Eh, bueno, en el caso de las células T, como lo menciono aquí como componente clave, dice estos receptores se encuentran en la superficie de los linfocitos T y les permiten reconocer fragmentos de antígenos presentados en las células infectadas. Si se acuerdan, hablábamos de un proceso de presentación de antígenos. Cuando la inmunidad innata reconoce un antígeno, va y se los presentan a los linfocitos, específicamente a los linfocitos T. Entonces, esto se considera como un componente clave de la inmunidad adaptativa porque los receptores de las células T son los que van a interactuar con los antígenos. Entonces, cuando se le presente un antígeno a los linfocitos, se los van a presentar a partir de este receptor y cuando se una antígeno con receptor de células T, vamos a decir que ahí empieza la inmunidad adaptativa. Otro componente sería el complejo mayor de histocompatibilidad, que esto lo comentamos también un poquito en la inmunidad innata, que les decía yo que este complejo mayor de histocompatibilidad, que también es un tipo de receptor, pero estos receptores están presentes en todas las células somáticas, es decir, en todas las células de nuestro cuerpo. Y es la manera de expresar si están saludables. Entonces, comentamos rápidamente que tenemos MHC de clase 1, que este sí lo tienen todas las células, y el clase 2, que este va a estar presente en células presentadoras de antígeno. Entonces, en otras palabras, el antígeno se va a presentar uniendo, por ejemplo, si el antígeno estuviera aquí. Okay, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 va a agarrar el antígeno y va a venir y se lo va a pegar aquí al receptor de la célula T. Y en el caso de la clase 1, pues aquí simplemente va a expresar su salud, si lo quieren ver así. Que la célula está sana y ya. ¿Dudas con estos componentes, receptores y complejo mayor de histocompatibilidad? Ok, entonces, rescatando un poquito,
Quien va a recibir los antígenos, o sea, cuando hablamos de presentación de antígenos, quienes los van a recibir van a ser las células T. Y las células B, por otro lado, van a producir o sintetizar anticuerpos. Entonces ahí está una de las diferencias. Bueno, hablando ahora un poquito más a detalle sobre los linfocitos, dice, son un tipo de leucocito que desempeñan un papel fundamental en el sistema inmunológico. Yo, cuando estaba estudiando y empezaba a escuchar apenas estas palabras de linfocitos y leucocitos, siempre me confundía. Leucocitos y linfocitos para mí en mi cabeza era lo mismo. Los leucocitos es un grupo de células inmunes. O sea, leuco viene de blanco. Entonces, los leucocitos son todas las células blancas que le decimos los glóbulos blancos. Son todas las células de defensa. Incluye monocitos, incluye linfocitos, eosinófilos, basófilos, células de mast, células plasmáticas, células de memoria, células dendríticas. O sea, es un grupo de células, leucocitos. Y los linfocitos como tal son pues estos de aquí. Son chiquitos, redonditos, son los que producen los anticuerpos o los que regulan la respuesta inmune. Entonces, para que hagan esa diferencia de leucocito y linfocito. Bueno, estos linfocitos son células altamente especializadas y se dividen en dos categorías principales, los linfocitos B y linfocitos T. Son capaces de reconocer antígenos específicos debido a la diversidad de receptores, tanto los receptores de los linfocitos T como los de los receptores de los linfocitos B. Entonces, como un linfocito T es el que recibe los anticuerpos, básicamente cada linfocito se especializa en reconocer un antígeno. Si un linfocito T reconoce o le presentan un antígeno para el COVID-19, por ejemplo, este linfocito solamente se va a especializar en reconocer al puro COVID-19. Si le quieren presentar otro antígeno, no lo va a conocer, no lo va a aceptar. Se ha especializado en el COVID-19. Y cuando ese linfocito se divida, su descendencia va a seguir especializada en el linfocito T. Entonces, todos los receptores de los linfocitos van a ser diferentes cuando hablemos que son maduros. Entonces, por eso aquí habla sobre que tienen capacidad, que hay una diversidad de receptores, debido a que cada linfocito se va a especializar a nivel de receptor en cada uno de los patógenos. Y lo mismo pasa con los linfocitos B. Si se fijan, en el caso de los linfocitos B, me voy a regresar tantito, el receptor, que vendría siendo, en el caso del T, en la diferencia del B, el receptor genera un anticuerpo. Entonces, en el caso del B, va a generar un receptor específico o un anticuerpo específico para su cosa que identifique, su antígeno. ¿Dudas? Bueno, aquí en la imagen que están viendo la diferencia entre un linfocito B del lado derecho y un linfocito T del lado izquierdo. La diferencia es que uno está como más arrugadito que el otro, básicamente. Porque en uno pues va a estar situado los anticuerpos. Pero a nivel de microscopio no se alcanza a observar la diferencia. Es decir, si ustedes ven en el microscopio linfocitos, pues van a ver una bolita morada nomás y ya, una bolita azul. Dice, los linfocitos B y T que no han interactuado con antígenos se les denomina linfocitos vírgenes o naive, inocentes o no cebados. Entonces, aquí hablaríamos sobre linfocitos inmaduros, inocentes, vírgenes, no cebados, como ustedes quieran. En este punto, todos los receptores se van a aparecer. O sea, cuando ya les presenten a un antígeno, ahí vamos a decir que ese linfocito ha madurado. Entonces ahí su receptor se va a modificar, va a haber variedad de receptor y cuando ese linfocito se divida, pues va a ser específico para su antígeno. ¿Sale? Dice, son células pequeñas, bueno, aquí las está describiendo, nos está diciendo que los linfocitos son células pequeñas móviles que no fagocitan, que no es posible diferenciar a un nivel morfológico.
Entonces, es lo que les comentaba, o sea, a lo mejor con microscopía electrónica, que es lo que están viendo aquí en la imagen, sí se alcanza a ver como cierta diferencia, pero a nivel microscopio óptico, como el que ustedes tienen en el laboratorio, pues no se alcanza a ver esta diferencia. Y muy importante, no son fagocíticas, no comen, no lisan. Acuérdense que lo que hacen es, eh, bueno, en el caso de los linfocitos B, producen anticuerpos. En el caso de los linfocitos T, vamos a decir que son citotóxicos y ahorita les platico un poquito más de eso. Pero hasta ahorita, ¿dudas con esta diapositiva? Ok, bueno, ¿cómo se activa la respuesta adaptativa? Ahorita lo comenté, ¿no? Pero aquí ya lo estamos visualizando. Dice, se inicia cuando un antígeno es capturado y presentado por la célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno puede ser un macrófago o específicamente una célula dendrítica. Entonces, aquí en esta imagen están viendo cómo la célula dendrítica está interactuando con los antígenos, que vendrían siendo estos. Y cuando los captura, digamos que la célula dendrítica madura y va y se lo presenta a la célula T. Entonces aquí están viendo. En este punto es donde se activa la respuesta adaptativa, específicamente a las células T. La presentación de antígenos básicamente es célula dendrítica a célula T. O en algunos casos pueden ser macrófagos a célula T, fibroblasto a célula T, etcétera, ¿no? Pero siempre a la célula T. Luego ya la célula T interactúa con las células B o con otros tipos de células T o con otros linfocitos y en este punto ya podemos decir que los linfocitos se han activado y comienzan a multiplicarse. Entonces acuérdense que antes de que se les presente el antígeno se consideran como células inmaduras o vírgenes o no cebadas o inocentes, creo que decía. Después de que se les presenta el antígeno, aquí decimos que se activa la respuesta adaptativa y podemos decir que esta célula T ya es madura. Cuando al linfocito B se le presente después el antígeno, también se le va a denominar como linfocito B maduro. ¿Sale? ¿Dudas con esta diapositiva? Bueno, continuando, después de que se activan los linfocitos, bueno, les voy a platicar un poquito de cómo funcionan los linfocitos T y los linfocitos B. En la imagen de arriba están viendo a los linfocitos T. Entonces, se les presentan primero a un tipo de células T que se llaman CD8 o cooperadores. Y los linfocitos T cooperadores ya sea van y se lo presentan a los linfocitos B o se los presentan a otro tipo de células T que se llaman células C citotóxicas. Ah, perdón, las citotóxicas son las CD8. Bueno, ahorita les vuelvo a explicar eso para corregirme bien. El caso es que ¿cómo van a actuar las células T? Básicamente son estas que se llaman CD8, tienen sinónimo como células citotóxicas y lo que hacen es promueven la destrucción de las células. Igual, básicamente igual que las natural killer. ¿Se acuerdan que las natural killer les inyectan un mensaje a las otras células para que generen apoptosis, para que se mueran? Pasa lo mismo con las células T, CD8. Las células T, CD8, también llamadas citotóxicas, hacen el mismo efecto que las natural killer. Inyectan un mensaje a las células y la célula se muere. Aquí en la imagen están visualizando una célula infectada por virus. Entonces, para matar a estos virus, pues tenemos que matar a esta célula. Entonces así lo hacen. En el caso de los linfocitos B, producen anticuerpos para neutralizar el antígeno. Entonces, cuando se le presenta el antígeno a los linfocitos B, pues va a producir más anticuerpos. Y ya sea que los presenten así alrededor de su membrana o que los secrete a la sangre o al líquido intersticial, a la sustancia fundamental amorfa, etc. Entonces, bueno, ¿dudas?
comentarios. Ok. Bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre los linfocitos B, cómo es que estos actúan. Entonces, los linfocitos B, acuérdense que son células que producen anticuerpos y así se pueden definir células especializadas en la producción de anticuerpos. Cada linfocito B tiene la capacidad de producir anticuerpos específicos que se unen a antígenos particulares. Entonces, un linfocito B va a producir solamente anticuerpos para un tipo de patógeno, para el antígeno que se le presentó, y no va a poder producir para otro tipo de anticuerpo. O sea, para eso ocupan otro linfocito. Entonces, aquí hablamos del proceso de maduración del linfocito B. Entonces, en una primera instancia, el linfocito B pues está así, sin anticuerpos, y luego digamos que aprende a generar anticuerpos, y luego cuando ya se le presenta un anticuerpo, genera otro, perdón, cuando ya se le presenta un antígeno específico, genera otro tipo de anticuerpo. Hagan de cuenta, después voy a darles una clase sobre todo este proceso, pero hagan de cuenta que primero los linfocitos están en una escuela. Y en esta escuela, este linfocito B tiene que aprender a hacer anticuerpos. Si no aprende a hacer anticuerpos, lo matan. Adiós. Si aprende a hacer anticuerpos, ya le presentan un antígeno. Y ya para que haga el anticuerpo especializado normal. Y en este punto ya se le considera como madura, y aquí dice o novata. Porque todavía esta se puede especializar todavía más. Esta parte que les digo que los linfocitos tienen que ir a una escuela, tienen que madurarse primero, tienen que ser evaluados y todo, es porque si un linfocito por accidente reconoce un antígeno propio del cuerpo, se desencadenan las enfermedades autoinmunes, como la artritis, como el lupus eritematoso, que hasta ahorita no tienen cura. Pero bueno, después les platico más a detalle de eso. El caso es que a los linfocitos B se les denomina, eh, o sea, la letra B viene de bone marrow, de médula ósea, porque aquí es donde maduran. Este proceso de escuela que les digo, donde se les evalúa y ven cómo reaccionan los linfocitos, se les llama proceso de maduración. Entonces, este proceso de maduración, en el caso de los linfocitos B, pues se da en la médula ósea. Entonces, en inglés médula ósea es bone marrow y pues de ahí la B. Pero eso es en parte mentira, porque en realidad la B se les dio el nombre porque en el caso de las aves, cuando se estudiaron estas células en las aves, eh, maduraban en la bolsa de Fabricio. Entonces, en las aves no maduran en la médula ósea, maduran en la bolsa de Fabricio. Y a mí cuando yo estudié inmunología, yo me acuerdo que me decían de que eso, de que los linfocitos B se llaman B por la bolsa de Fabricio, pero ¿por qué en los mamíferos se les seguía diciendo células B si ni siquiera tenemos bolsa de Fabricio? Me decían, ah, pues es que ahí se descubrieron. Y yo, bueno. Pero el caso es que sí, primero sí se les denominó B de bolsa de Fabricio y luego ya se justificaron diciendo de que, ah, no, es que maduran en la médula ósea. Pero sí, maduran en la médula ósea. Pues ahora, dato curioso, pues se les denominó primero así linfocito B porque maduraban en la bolsa de Fabricio y en el caso de las aves, pues ahí maduran. Bueno, pues una vez que maduran, se pueden diferenciar en dos tipos de células. Células plasmáticas, que son estas células que están viendo aquí, que si se fijan pues son más grandes, son diferentes. Y estas secretan grandes cantidades de anticuerpos. Y en células de memoria, que proporcionan inmunidad a largo plazo. Entonces, una vez que el linfocito madura, se puede especializar en producir anticuerpos, que sería la célula plasmática, o se puede especializar en guardarse y generar la memoria. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Bueno, si hablamos de producción de anticuerpos, dice aquí, cuando un linfocito B se encuentra... Profe, ¿la puede Eh, regresar tantito? Es que sí. no alcancé a anotar todo. Ah, ok.
Ah, eso me recuerda que ya les voy a subir esta presentación para que la tengan disponible. Listo, gracias. De nada. Ok, les comentaba que pues hay varios tipos de anticuerpos. Entonces dice, cuando un linfocito B se encuentra con un antígeno, se va a activar, ¿no? Y ahí vamos a decir que va a estar maduro. Dice, va a comenzar a producir anticuerpos específicos contra ese antígeno. Hay varios tipos de anticuerpos. Tenemos los IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. Cada uno de estos tiene características específicas. Eso lo vamos a comentar en una unidad. Ahorita pues nomás sepan que existen, ¿no? Los anticuerpos. También se les conoce como inmunoglobulinas. Este es un sinónimo. Inmunoglobulina o anticuerpo, lo mismo. Entonces, aquí nos dice que pueden tener diferentes isotipos, así les decimos a estos tipos de anticuerpos. M, G, A, D, E. Entonces, un linfocito B puede generar anticuerpos para el COVID-19, por ejemplo, y los puede hacer en su forma M, en su forma A, en su forma D, no sé, diferentes tipos de forma, dependiendo de la necesidad en la situación. Entonces, aquí les comenta que cada isotipo tiene una función específica. Pero pues vamos a ver un tema o una unidad de anticuerpos y pues ahí vamos a hablar más a detalle de todo esto. ¿Dudas con esto de aquí? Ok. Bueno, en el caso de las células de memoria, es decir, una vez que un linfocito B se haya activado, se va a producir, puede o hacerse célula plasmática o puede hacerse una célula de memoria. Entonces, las células de memoria se ven idénticas que los linfocitos. Es decir, así se ve un linfocito, son células redonditas, chiquitas, núcleo muy basófilo, con poquito citoplasma alrededor. Y así se ve un linfocito T y así se ve un linfocito B inmaduro, etc. Morfológicamente no se alcanza a apreciar. Bueno, el caso es que después de una exposición inicial al antígeno, el linfocito B se puede convertir en una célula de memoria de larga duración. Entonces, estas células son las que nos confieren la inmunidad a largo plazo, porque recuerdan al antígeno y van a estar programadas para responder rápidamente si el mismo antígeno vuelve a entrar al cuerpo. Entonces, de ahí que una vez de que se haya activado la respuesta adaptativa, puede tardar 24 horas en activarse, porque existen estas células especializadas simplemente en recordar a ese antígeno. Entonces acuérdense que en una primera instancia son de 2 a 3 semanas y ya después hasta 24 o 12 horas. Tiempo de vida de estas células de B de memoria de años a décadas. O sea, pueden vivir incluso hasta toda la vida, dependiendo de las características de la enfermedad, porque el cuerpo entiende, por ejemplo, necesito estar bien, ¿cómo se dice? Bien preparado, no sé, a la defensiva contra este patógeno, porque si me enfermo y ya valió. Entonces, ese tipo de células de memoria pues van a vivir décadas. Y si a lo mejor es una enfermedad pues muy leve, pues a lo mejor dura un año, 2 años. No, ahí ya entran las necesidades del cuerpo. Bueno, dice cuando se activan las células de memoria de linfocitos B pueden producir anticuerpos de diferentes isotipos. Eso les comentaban, pueden producir ya sea células, perdón, inmunoglobulinas G, E, D, dependiendo de las necesidades. Ah, bueno, ¿dudas con esta? Ok. En el caso de las células plasmáticas son una variación de linfocitos. Aquí las células plasmáticas dice que evidencian un citoplasma típico que incluye, aquí me equivoqué, incluye un retículo endoplásmico abundante y aparato de Golgi. Este retículo endoplásmico se apoya, dice, para apoyar el alto índice aquí de proteínas, ¿no? Pero básicamente el alto índice de síntesis de anticuerpos. O sea, básicamente lo que hacen estas células es producir anticuerpos a diestra y siniestra. O sea, si un linfocito B produce 100 anticuerpos, 50 anticuerpos por segundo, estos van a producir de cientos a miles de anticuerpos por segundo. O sea, se especializan en sintetizar anticuerpos a gran escala. Tiempo de vida de días a semanas.
Como estos básicamente se van a especializar en producir un tipo de anticuerpo, van a vivir poco tiempo, o sea, lo que dure más o menos depende de las necesidades, ¿no? De lo que dure de tiempo la infección, pueden ser días o pueden ser semanas. Entonces, después de pasado el tiempo, pues ya se eliminan estas células y deben de quedar células de memoria para, en dado caso que vuelva a ocurrir la enfermedad. Entonces, estas células, dice, son células diferenciadas en sentido terminal y no se dividen. Las células de memoria sí se pueden dividir precisamente cuando se vuelven a activar, por ejemplo, cuando vuelve a llegar un antígeno, pero estas no. Estas es su forma terminal, por eso dice aquí. Entonces hacen su trabajo, estar produciendo anticuerpos y luego ya dejan de dividirse, se mueren. Características, aquí ya se los defino otra vez, están altamente especializados en la secreción de un solo tipo de anticuerpo. Es decir, si va a secretar IgM, solamente va a secretar IgM. A diferencia de las de memoria, las de memoria sí pueden secretar los diferentes tipos de isotipos de anticuerpos y estas no. Entonces, para que vean, hay otra diferencia. Y por último, dice que tiene la capacidad de secretar desde cientos hasta más de 1000 moléculas de anticuerpos por segundo. Entonces, de ahí que tengan tanto citoplasma. Porque aquí en este citoplasma pues va a haber mayor cantidad de retículo endoplásmico y vesículas o el aparato de Golgi para estar secretando estos anticuerpos. ¿Dudas con las células plasmáticas? Ok, y ya para irnos, pues aquí nomás para que vean la diferencia entre una célula plasmática y un linfocito de memoria. O sea, la diferencia más que nada es en la cantidad de citoplasma y vean cómo el citoplasma pues está más coloreado porque pues aquí está más activo la parte del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Y aquí pues sí produce anticuerpos, pero en muy menor cantidad y por lo tanto no se alcanza a apreciar pues, los organelos. Entonces, célula plasmática, célula de memoria, linfocito B. O quién sabe si esta es una célula de memoria, simplemente es un linfocito. Pero como les comentaba, los linfocitos B, eh, tanto los de memoria, los linfocitos B inmaduros, morfológicamente no tienen diferencias. Al igual que los linfocitos T, incluso puede ser un linfocito T este, ¿no? Pero la idea se entiende.